Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte en este momento, darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva, que ya estamos aquí dispuestos para poder compartir el mensaje de Dios en esta mañana. Así que te agradezco mucho el tiempo que tú apartas, los minutos de tu tiempo que tú apartas para poder escuchar el mensaje de Dios en esta mañana. Bueno, vamos a iniciar como todas las veces lo hacemos. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él dirigiendo lo que vamos a expresar en este momento. Así que acompáñame por favor en oración. Bendito Dios, te damos gracias. Ya estamos aquí, Señor, un día más, una vez más, Señor, que tú nos permites por tu santa voluntad, Señor. Estamos aquí ya listos para poder compartir lo que es el mensaje de este día. Te ruego, Padre mío, que seas tú tomando control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que seas tú, Señor, transmitiendo este mensaje a través de mi voz, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Aquellos corazones que ya están dispuestos, Señor, a poder escuchar lo que es el mensaje para esta mañana. Gracias, bendito Señor. En tus manos ponemos todo en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar en este momento y estamos en el segmento a la luz de la palabra. Amén. Estamos hablando ahorita en el segmento a la luz de la palabra. Y el tema que tengo ahora para este día, que el Señor pues lo ha puesto en mi corazón, se llama el precio de la burla a Dios. Amén. El precio de la burla a Dios. Mira qué tremendo es eso, el burlarse. Yo no sé cuántas veces cuando estamos en nuestra infancia nos recordamos, ¿verdad? De muchas veces que cuando una persona a veces se resbalaba, se caía, alguien más se ponía a reírse, ¿verdad? De lo que le acontecía a otra persona. Y eso es malo, es errado, pero muchas veces yo creo que más de alguna vez nosotros pues podemos haberlo hecho, ya sea consciente o inconscientemente, pero eso es malo, ¿verdad? Lo que es la burla, y ahora nos vamos a dar cuenta de ello, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias que trae el burlarse? Más aún de Dios, porque prácticamente vamos a hablar de la burla a Dios, ¿verdad? Porque a veces nos burlamos de las personas, de lo que le acontece a otras personas y que está incorrecto, está malo, pero imagínate cómo sería lo que es burlarse de Dios, y de eso vamos a hablar en este momento. Y voy a invitarte que abras tu Biblia ya en Proverbios 1:22. Proverbios 1:22, y dice de la siguiente manera: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y vemos ahí tres conceptos, ¿verdad? Habla de los simples, habla de los insensatos, habla de los burladores, pero nos vamos a enfocar ahorita en los burladores. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amaréis el burlar? ¿Hasta cuándo? Es que Dios está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser que te vas a cansar? ¿Cuándo vas a ser que vas a entender que yo soy el Dios Todopoderoso? ¿Cuándo vas a entender que ante mí nada se puede permanecer estable y firme cuando te burlas de mí? ¿Hasta cuándo, dice nuestro Señor? ¿Hasta cuándo te vas a cansar de burlarte de mi palabra? ¿Hasta cuándo te vas a cansar de burlarte de mi nombre? ¿Hasta cuándo te vas a cansar de burlarte de los escogidos que yo tengo para compartir mi evangelio? ¿Hasta cuándo vas a cansar de burlarte? Dice nuestro Dios ahora en este momento. Amén. Dice, ¿hasta cuándo el burlador se cansará de burlar? ¿Hasta cuándo? Y es que dice hasta cuándo, porque todo tiene un límite. Todo tiene un espacio de tiempo. Y es que la burla de la persona no va a ser para siempre. Ya sea la burla que sea porque quiere hacerlo, porque está consciente de lo que está haciendo, o la burla por ignorancia, porque hay gente que se burla de ciertas acciones por pura ignorancia, porque no conoce, porque no sabe lo errado, lo malo que está haciendo. Pero dice la palabra de Dios de que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Y el deber de todo hijo de Dios es proclamar la verdad para que aquella ignorancia se despeje, ¿verdad? Que ignorancia sea quitada del medio, ¿verdad? Y realmente podamos entender cuál es lo verdadero y acciones que a Dios le desagrada que no pueden seguir siendo. Y cuando nosotros entendemos cuál es la verdad, pues entonces somos libres, ya no volvemos a cometer aquellos hechos que son desagradables, deshonestos y que son en contra de la voluntad de Dios, porque ya conocemos una verdad. Entonces en este momento nos habla de la burla, ¿verdad? Que la burla no es buena ante los ojos de Dios. Por eso dice aquí, ¿hasta cuándo se van a cansar de burlar? Porque Dios tiene una cierto nivel de paciencia, pero todo tiene un límite, todo tiene
su espacio, ¿verdad? Que Dios permite para que el hombre reflexione, para que el hombre tome conciencia de sus propios actos, ¿verdad? Y se arrepienta ante Dios de lo que pueda estar cometiendo. Entonces dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a acontecer? ¿Hasta cuándo va a terminar? ¿Hasta cuándo los hombres se van a dejar burlar? Van a dejar de burlarse de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Esa es la pregunta que Dios hace en este momento. Y ahora, además de eso, vamos a ver ciertas características de cómo son estos burladores. Vemos en primer lugar que los burladores no escuchan las reprensiones. Amén. Lo vemos en Proverbios 13:1. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha reprensiones. ¿Por qué el burlador no escucha reprensiones? Porque él está en su propio mundo, está haciendo sus propias acciones y cree que lo que está haciendo es correcto. Cree que lo que está haciendo es algo invencible, que no es nada que lo pueda evitar. Se cree el burlador se cree una persona que es invencible, que es una persona que lo que él hace es lo único correcto, que es el centro del universo. Entonces el burlador está en sus propias acciones que cree que son las correctas, y por estar en su propio, es una persona egocentrista, y por estar en su propio medio, ¿verdad? No puede escuchar, ve de menos el consejo de otro, ve inferiormente el proceder correcto de otro, lo ve como algo como desfasado, algo como que ya no pega, como que ya no. ¿Por qué? Porque no puede escuchar la reprensión de alguien que quiere su bienestar. No lo puede atender, no lo puede escuchar porque cree que está en lo correcto. Entonces, por eso la persona burladora es una persona que no escucha reprensiones, que no escucha consejos. Es una persona que se cree que tiene siempre la razón. Entonces, dice acá que es una persona que no escucha las reprensiones. Además, dice que la persona burladora es aquella que atrae la maldición. Mira qué tremendo. Es una persona que atrae maldición. Dice Génesis 27:12. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿De quién estamos hablando en este caso? Aquí en Génesis 27 estamos hablando de aquel momento cuando ya Isaac ya iba a partir de este mundo, ¿verdad? Y entregó la primogenitura. En este caso le tocaba a Esaú porque era el hijo mayor. Pero ¿qué resultó en este caso? Viene el hijo menor, que es a Jacob, ¿verdad? Se disfraza y llega ante Isaac y él se pregunta, hace esta pregunta: y si mi padre me palpara, o sea, me toca, ¿verdad? Y porque Esaú era bien velludo y el Jacob no. Y si me toca, dice, y va viendo que no soy velludo, ¿verdad? Y en vez de traer la bendición que me va a otorgar, sino que traigo maldición. Él tenía temor de eso y aún así, y aún así, él llegó a cometer ese engaño. Él llegó a burlarse de su padre. Él llegó haciéndose pasar por una persona que no era. Y llegó ante su padre y acarreó maldición a su vida. ¿Por qué? Porque cuando vemos la historia de Jacob, cuando llegó allá ante, ¿cómo se llama? Ante esta persona, ¿cómo es que se llama este señor? El padre de Raquel, ¿verdad? Y el padre de Lea. Cuando llegó allí, ¿qué fue lo que pasó con esta persona? ¿No lo engañó? ¿Te acuerdas de la historia de Jacob? Fue engañado. Le entregaron a una persona que no era como esposa. ¿Por qué? Porque vino él y usurpó un lugar que no le correspondía. En este momento el engaño, o sea, se hizo la realidad en ese momento. Se hizo realidad en este instante. Mira qué tremendo es el burlarse. Mira qué tremendo. Y esto es lo que Dios quiere que veamos ahora. Que el problema de burlarse, que creemos que le podemos engañar a Dios. En este caso él creyó que le podía engañar al Padre. En el momento sí. Pero es que hay un Dios justo, ¿verdad? Y Dios vio ese engaño. Él engañó al Padre. El Padre entregó esa bendición al Hijo porque creía que era el Hijo correcto cuando estaba ahí. Pero cuando se da cuenta que no era el Hijo correcto, entonces ¿qué pasó? Entregó una bendición a quien no era, ¿verdad? Y Jacob recibió, ¿verdad?, ese castigo por hacerse pasar por quien no era.
Y así nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que podemos engañar a otras personas. Sí, podemos engañar a las personas. Sí, podemos hacer creer algo a las personas. Las personas pueden creer muchas cosas que nosotros podemos decir. Pero en realidad Dios sabe realmente lo que es y lo que hay en el corazón de cada persona. Y a Él sí no le podemos engañar, ¿verdad? Entonces las consecuencias siempre van a venir hacia la persona que se burla de los demás. Ahora vemos un tercer caso. Y nos vamos allá a Génesis capítulo 4, 9 y 10. Génesis 4, 9 y 10 vemos que también el burlador es un asesino de las bendiciones que provienen de Dios. Amén. Es un asesino de las bendiciones que provienen de Dios. Recordamos la primera parte de Juan 10:10 que hay ciertas características de una persona, o sea, del enemigo, que dice que viene a matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Son las tres características que nos especifica ahí ese libro de Juan en la primera parte del 10:10. ¿Verdad? Y vemos aquí que es algo parecido esto, lo que tiene que ver con las características de los burladores. Y vemos aquí que también es un asesino de las bendiciones de Dios, porque vemos aquí en Génesis 4, 9 y 10, y dice Jehová le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé. Imagínate burlándose de Dios, le dice, no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Vemos aquí a Caín que cree que le puede engañar a Dios, porque a Dios le gustó más la ofrenda que entregó Abel. Entonces vemos aquí este contexto bíblico, que están las dos personas entregando su ofrenda, pero Dios vio con mayor agrado la ofrenda de Abel, y no tanto por lo que llevaba, pues los dos llevaban de lo que ejercían en su trabajo, en su labor, sino que lo que tenía que ver era la condición del corazón en que se hacía. Si tú ves el contexto bíblico, Abel tomó lo mejor de lo que tenía, escogió lo que iba a entregar en su ofrenda. Y vemos que a Dios le agradó, ¿verdad?, la ofrenda de Abel. Y Caín sintió celos de Abel, sintió celos de ver esa circunstancia. Y por eso es que vino y actuó mal contra su hermano. Pero mira qué tremendo acá, le dice, Abel, ¿dónde está? Caín, ¿dónde está Abel? Y él le dice, no sé. Y él ha provocado el daño. Él hizo el fracaso. Él contribuyó al tropiezo del hermano. Él contribuyó al fracaso de otro. Es similar a estos días. Él contribuyó cuánta gente. Hay algunos que están actuando como Caín cuando están hablando mal de alguien, cuando están levantando calumnias, cuando se dejan llevar por rumores, cuando vienen y accionan ciertos eventos en contra de una persona que está haciendo lo correcto para Dios. ¿Cuántas veces hay gente que se levanta en contra de otro solo por envidia, por egoísmo, por ganar protagonismo o por obtener lo que es de otro, el propósito de otro? ¿Cuánta gente hace eso? Y están llevando ahorita el rol como de Caín. Pero imagínense que hoy le dice el Señor, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Porque su sangre clama a mí a los cielos desde la tierra. Porque Dios es justo. ¿Verdad? Y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó con Caín? A Caín lo desterraron del lugar de bendición. Lo sacaron del lugar de bendición, lo sacó nuestro Dios, lo sacó del lugar de bendición y puso ahí unos ángeles para que ya no entrara a ese lugar. Amén. Entonces vemos aquí que cree este Caín que él pudo engañar a Dios, pero Dios vino y lo corrigió, ¿verdad? Y lo expulsó de la tierra de bendición por haber provocado la muerte de su hermano, por haber provocado, ¿verdad?, lo que era que su hermano, ¿verdad?, fuera afectado en esta circunstancia. Entonces dice aquí, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no lo sé. Pero esto es lo más tremendo, que enfrente de Dios diciendo, no lo sé,
como que Dios no sabe las cosas. Dios en todo tiempo tiene sus ojos ahí. Es lo que yo te digo. Uno cree que puede esconderse. Tú crees que puedes estar ahí en lo más oculto. Tú puedes que estar donde nadie te vea, donde estés escondido de todo lo que es el universo. Pero es que Dios siempre está ahí. Los ojos de Dios dicen que está en todas partes. Está viendo a lo bueno y está viendo lo malo. Dios está en todo momento y Dios conoce y discierne las intenciones del corazón. Dios conoce los pensamientos desde antes que tú y yo vengamos y lleguemos a la conclusión de alguna idea. Dios conoce los pensamientos. Desde antes que vengan los pensamientos a nosotros, Dios ya lo conoce. Entonces te das cuenta que a Él no lo podemos engañar. Pero aquí dijo a Caín, no sé. ¿Cuántas veces de nosotros estamos haciendo de esa manera y diciéndole al Señor, no sé, cuando realmente sí sabemos qué es lo que está pasando? Y qué tremendo es venir y querer engañar a Dios. Por eso el título se llama El precio de la burla a Dios. Amén. El precio de la burla a Dios. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se puede burlar. Amén. Entonces ahora vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿verdad? De casos, ¿verdad? Porque aquí estamos, lo que acabamos de ver son las características de los burladores, y es que no escuchan reprensiones, atraen la maldición con lo que hacen. Los burladores atraen la maldición, no es que son como que son aquellos que resuelven las cosas. No, los burladores son los que atraen la maldición. Una vez que usted vea una persona burlándose de un hijo de Dios o de la Biblia, lo que dice la Biblia o lo que hacen los hijos de Dios, está acarreando maldición a su vida. Así que tenga mucho cuidado. Amén, porque dice aquí que los burladores dice que acarrean maldición, no atienden reprensión, y también son asesinos de las bendiciones de otras personas, porque no les agrada ver, ¿verdad?, que otros vayan avanzando, no les agrada ver que otros sean bendecidos por Dios, no les agrada ver que vayan creciendo espiritualmente. Entonces tienen que ponerse ahí como tropiezo, ¿verdad?, como burladores, para poder evitar que algo suceda como tenga que suceder. Entonces en este caso son asesinos, ¿verdad?, de lo que es la bendición de Dios para alguien más. Vemos aquí unas consecuencias de lo que trae esta situación. Vemos a Noé. Recordamos a Noé. Noé en el capítulo 6 de Génesis dice, ¿verdad?, que había tanta maldad en la tierra, ¿verdad?, y que todos estaban en sus propios fines, sus propias cosas, estaban casándose, estaban bebiendo y estaban comiendo, dice la palabra de Dios, y ellos estaban en sus propios quehaceres mundanales, y se había corrompido tanto, había tanta maldad, que Dios decidió raer todo eso, ¿verdad?, y mandó el diluvio. Pero hubo una familia que Dios escogió, fue la familia de Noé. Cuando Dios le dio una orden a Noé, le dijo, construye un arca porque voy a destruir la tierra con un diluvio. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Noé fue obediente. Noé no le dijo, no, Señor, ¿y cómo vas a creer que yo voy a hacer eso? Se van a burlar de mí porque mira aquí. No, Noé fue obediente, aunque él quizás no entendía todavía ciertos términos, pero él fue obediente y empezó a construir lo que Dios le había dicho, con las medidas que le había dado, de la manera que Dios le había dicho, con las instrucciones que Dios le había otorgado. Empezó a construir ese arca y empezó a subir los animalitos de dos en dos, y toda su familia fue salva en esa ocasión. Pero yo quiero decirte que esas personas que estaban ahí en fiestas, estaban bebiendo, estaban comiendo, estaban casándose y dándose en casamiento, esas personas estaban burlándose porque ellos tenían su vida resuelta, estaban felices, estaban celebrándose. Ellos no creían que pueda venir juicio, y es similar es ahora cuando la gente está afanada en sus propios quehaceres. No pueden creer que algo pueda venir a afectar, ¿verdad?, sino que cree que su vida está resuelta porque todo está perfecto, porque todo está bien, y aunque sea pecado. Quiero decirte que esas personas estaban en pecado y creen que está resuelta su vida aunque estén haciendo el pecado, y eso no, no es así. ¿Por qué? Porque la persona, dice la palabra de Dios, que el que está en pecado está excluido de la presencia de Dios, y cuando hay pecado Dios no está en ello, ¿verdad? Entonces la persona que está en pecado va a recibir las consecuencias de su pecado. Entonces aquí mismo estamos viendo esto. La tierra se había corrompido, entonces Dios decidió venir y quitar ese pecado, ¿verdad?
pero solamente aunque se burlaron de Noé, aunque se burlaron porque según la historia se tardó 100 años en hacer esa arca, entonces te das cuenta que todo ese tiempo se burlaron, pero él quizás con su martillito siguió a pesar de la burla, él siguió haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Hasta que terminó el arca y la única familia que se salvó fue la familia de Noé por haber creído en Dios. Amén. Y los burladores todos se ahogaron. Todas esas personas que no quisieron nada con Dios, todos se ahogaron. ¿Te das cuenta cómo es el burlarse? ¿Qué consecuencias trae el burlarse? El precio de la burla a Dios, cómo es lo que pasa, ¿verdad? Vemos la historia de Noé. Vemos la historia también de Eliseo en Segunda Reyes 2:23 y 24. Segunda Reyes 2:23 y 24. Dice ahí que iba Eliseo, el profeta de la doble porción, iba caminando por el campo, iba caminando por ahí, por el monte, ¿verdad? Ahí por las montañas. Y de repente habían unos niños escondidos ahí y empezaron a burlarse del profeta Eliseo. Y le dijeron, hey, calvo, calvo, calvo. Así dice la porción bíblica. Calvo, calvo. Y empezaron a burlarse de él porque era peloncito. Y empezaron a burlarse de él. Y dice la palabra de Dios que salieron unos osos y se los devoraron. ¿Te das cuenta qué es lo que acontece con esto? Es que hay que tener mucho cuidado. Cuando estamos hablando de un profeta que está ungido por Dios, estamos diciéndole que estamos agrediendo a Dios mismo. Es como que si le estuvieran diciendo a Dios, Dios, tú eres calvo, Dios, tú eres calvo. Como que le estuvieran diciendo calvo a nuestro creador, el creador del cielo y la tierra, no un hombre común y corriente como nosotros, sino al Dios todopoderoso que es el que nos creó a nosotros, que es el único Dios verdadero. Entonces es como que le estuviéramos diciendo a él eso. Pero mira, estos niños se los comieron los osos. ¿Por qué? Por estar burlándose de un profeta. El profeta iba caminando por las montañas y él se burlaron del profeta. Y los osos se comieron a esos niños burladores. ¿Ves cómo se puede comer tus sueños, tus metas, tus propósitos, una conducta incorrecta de tu vida hacia aquellas personas que se deben de respetar? Porque cuando vemos a un hijo de Dios, es un representante de Dios aquí en la tierra. Cuando vemos a un profeta, es un vocero. El profeta es un vocero de la voz de Dios, o sea, es un vocero de Dios. Es el que da el mensaje de Dios. Entonces merece un respeto. Y esto es para toda persona, porque a veces hay gente dentro de la iglesia que se burla de cómo otros actúan, de lo que otros hacen. Y están dentro de la iglesia con mucho más razón. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica lo que dice el Evangelio, lo que está escrito en nuestra Biblia. Y es que debemos de tener respeto ante toda persona que lleve el mensaje de Dios. Amén. Entonces, aquí podemos entender esto. ¿Cuáles son las consecuencias del burlarse de los demás? Vemos a Jeremías allá en el 27. Jeremías capítulo 27. Él ya estaba cansado de estar llevando ese mensaje. Incluso hasta Dios le había dicho, mira, ya no ores por ellos porque es un pueblo rebelde, ¿verdad? Y entonces él ya estaba cansado de estar dándoles ese mensaje porque él les estaba dando mensajes que se arrepintieran, que volvieran de sus malos caminos, porque se podían ir al cautiverio, ¿verdad? Porque iban a ser conquistados los pueblos. Y ellos seguían con su mismo proceder, haciendo las mismas costumbres de siempre, ¿verdad? Y entonces Dios ya estaba cansado de eso. Incluso Jeremías hasta allá se había ido, dice, a encerrar a su cuarto, a acostarse, a encerrarse, diciendo ya no voy a seguir hablando más, ya no voy a hacer nada, decía Jeremías, ya no, porque este pueblo ni siquiera entiende, le estoy diciendo, le estoy, ¿cómo se llama? Preveyendo de las circunstancias, le estoy llevando el mensaje y que se arrepientan y no hacen caso, que se recuerden de Jehová y no hacen caso. Y él ya se había defraudado, estaba decepcionado y él no iba a seguir haciendo nada, ¿verdad? Él no quería estar ya llevando a cabo lo que Dios le había dicho.
Pero en este lugar dijimos, Señor, hasta se han burlado de mí. Ahí decía Jeremías, Señor, hasta se han burlado de mí, de todo el mensaje que yo les he entregado, de que tienen cuidado de ti, de que puedes tú, Señor, en cualquier dificultad estar con ellos. Se han burlado de mí y las consecuencias han sido lamentables. Dice, no, Señor. ¿Va? Y entonces, ¿qué pasó eso? Dijo, bueno, dice el Señor que le entró fuego, ¿verdad? Le entró fuego a Jeremías y lo levantó de nuevo para que siguiera haciendo la voluntad de Dios. Pero terminaron las consecuencias. ¿Acaso evitó lo que tenía que acontecer? No, no evitó nada. Jeremías cumplió con su propósito de compartir el evangelio, pero las personas se fueron a cautiverio, ¿verdad? Y vino el juicio hacia ellos. ¿Por qué? Porque no hicieron caso, no obedecieron a lo que Dios dijo, siguieron con sus mismas costumbres, siguieron haciendo lo mismo y entonces no hicieron ese cambio. Entonces Dios tuvo que mandar ese juicio. Se olvidaron completamente de quién era su Dios. Entonces por eso, ¿verdad? Dios mandó ese juicio. Vemos ahí, se burlaron del profeta Jeremías, de otro profeta que se burlaron. Vemos allá a Josué en Jericó, allá en el capítulo 6 del libro de Josué. Vemos ahí esas murallas que dice ahí Jericó estaba bien sitiada y bien cerrada estaba Jericó. Pero Dios le da una estrategia a Josué, le dice, ve y da 7 vueltas a Jericó. Día a día, da una vuelta cada día y el 7º día vas a dar 7 vueltas. Y dice ahí que cuando él iba a dar las vueltas, obviamente el ejército de Jericó estaba ahí listo, ¿verdad? Estaba ahí pendiente de qué es lo que iban a hacer, estaba pendiente para poder venir y presentar defensa, ¿verdad? Pero ellos iban dando vueltas y ya cuando vieron ellos que llegaban y se daban la vuelta y se iban, se empezaron a burlar de ellos también, a decir que tenían miedo, que no querían a presentar la batalla, que su Dios era cobarde, que ellos eran cobardes. Empezaron a decir cosas también de Dios, ¿verdad? Y les hicieron burla a ellos. Pero ¿qué aconteció ahí? ¿Qué aconteció ahí? Viene y caen las murallas de Jericó. Porque caen las murallas, derrumbó Dios esa ciudad y Jericó y Josué pudo conquistar esa ciudad. ¿Por qué? Porque aunque más burla presente la gente, Dios siempre va a estar a favor de sus hijos que obedecen, que acuden a un mandato de Dios y cumplen la voluntad de Dios. Entonces las murallas de Jericó cayeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no importa qué tan fuerte y qué sitiada esté un lugar, pero cuando Dios entrega algo en las manos de alguien, eso funciona como Dios realmente quiere. Vemos a Elías allá en 1 Reyes 18. Elías, ¿qué pasó con Elías? Dice que estaba ahí, en ese contexto estaban ellos diciéndole, tú eres el que está haciendo una gran revolución aquí, Elías, tú eres. Yo no, le dijo, yo no soy el que estoy haciendo esta revolución, yo no soy el que estoy provocando problemas. ¿Cómo no tú eres? Y levantaron unos altares a Baal. Y ellos dijeron, vamos a ver quién es el Dios verdadero, si nuestro Dios o tu Dios. Y él dijo, está bien, vamos a ver quién es el Dios verdadero. El que responda del cielo por fuego, ese es el Dios verdadero. E hicieron esos altares. Y en este caso vemos a Elías cuando derrota a los altares de Baal. ¿Por qué? Porque estaban burlándose del Dios de Elías. Ese tu Dios no sirve para nada. Ese tu Dios, estaban burlándose del Dios de Elías. No se estaban burlando de Elías, se estaban burlando del Dios de Elías. Por eso es que levantaron los altares y dijeron, el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces vino Elías y empezó, dijo, está bien, ustedes hagan su culto a sus Baales. Hagan su culto a sus Baales. Vamos a ver qué es lo que va. Incluso hasta Elías también se atribuyó aquello de burlarse, porque dice ahí, ese su Dios quizás está dormido porque no levantan el fuego. No hacen el fuego en sus altares. Porque eran Baales, eran dioses falsos, ¿verdad? Pero cuando él vino y levantó su altar, cuando vino Elías y levantó su altar y dijo, Jehová Dios, por mandato tuyo, estoy haciendo todo esto. Entonces cuando él empezó a honrar el nombre de Jehová Dios, el Todopoderoso, dice que descendió fuego del cielo.
¿Y qué pasó? Encendió el altar correcto, el altar de Jehová Dios. El que Elías había preparado para Jehová Dios, ese es el que se encendió. Porque solo hay un Dios verdadero y de él no se burla nadie. Amén. Entonces dice ahí, demostró Dios quién es él cuando vemos esa proeza. Derribó todos los altares de Baal. Los derribó con hacer esa proeza. Y vemos un caso más que no lo tenía anotado aquí, pero es bien común y bien conocido y lo voy a mencionar porque Dios me lo acaba de poner en mi cabeza. El de David. Estaba el filisteo, ese gigante, burlándose de todos los israelitas, y ahí estaba el rey Saúl y todos estaban burlando, ese está burlando. ¿Quién me va a mandar un guerrero que me venga aquí a hacer frente? Decía, ¿quién me va a mandar ese guerrero que no tienen nada? Y se empezaron a hablar cuando vemos el contexto allá en 1 Samuel 17, y vemos ahí que si quién es el que me va a enviar ese guerrero que sea capaz de afrontarse a mí, decía Goliat, ¿verdad? Burlándose del pueblo de Israel y burlándose del Dios de Israel, burlándose. Y después se burla de David, que dice que soy yo perro, que me manden con palos y toda la cosa. Pero ¿qué sucedió en ese momento? ¿Cuál fue la condición de David? Fíjate bien. Gloria a Dios, bendito tu nombre. ¿Cuál fue la condición de David? Y le dice, tú vienes a mí con jabalina, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con toda tu armamento, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fueron las únicas palabras que dijo David. ¿En nombre de quién iba? En nombre de Jehová de los ejércitos. Es que cuando tú te burlas de un hijo de Dios, cuando tú te burlas de alguien que está honrando a Dios, que está ungido por Dios, te estás burlando del Dios mismo y te estás burlando del nombre de Dios. Cuando Él dice en sus 10 mandamientos, no tomarás el nombre de Dios en vano. La persona que se levanta en contra de un hijo de Él, ¿verdad? Ya está supuesto a perecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque jamás a él nadie le va a ganar a una batalla. Y fíjate que aquí tengo esa porción bíblica exactamente, ¿verdad? Aquí dice, en el 17:45, y es que aquí lo tenía escrito, pero no lo había puesto en mi escrito, pero aquí está como que si Dios me lo había puesto ya aquí con las páginas abiertas de mi Biblia. Dice aquí en el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es que no pelean con nosotros. Quiero que sepas eso. Tal vez tú como hijo de Dios te estás sintiendo sofocado, desesperado, porque ves que se burlan de ti, se burlaron de Jesús porque no creían que era Jesús, se burlan de todo lo que viene de Él. Si nosotros somos naturaleza de Jesús, pues también se van a burlar de nosotros. Y muchas veces nosotros nos desesperamos, nos sofocamos, nos enojamos, nos enfurecemos por la burla que hacen estas personas que no conocen muchas veces a Dios, y otros que sí conocen y que lamentablemente conocen a Dios, y que hay una cita bíblica que dice, mejor no me hubieses conocido, porque se supone que aquel que conoce a Dios debe de ser distinto, debe de ser diferente, pero lamentablemente no es así. Hay gente que está dentro de la iglesia que se burla de los demás, hay gente que está dentro de la iglesia que no cree a los demás. Entonces, cuando nosotros nos encontramos personas así, porque andamos cargando la naturaleza de Jesús, tenemos que actuar como Jesús, porque andamos su naturaleza dentro. Y si a Él se burlaron de Él, se burlaron de todas las personas que acabamos de leer acá, que acabamos de mencionar. Todos estos personajes bíblicos recibieron burla también, porque eran la naturaleza de nuestro Dios, creían en nuestro Dios, actuaban como Él, seguían las instrucciones de Dios. Obviamente tenían que enfrentarse a esa burla. Pero quiero que sepas una cosa, que cada vez que se levanta un burlador en nuestra contra, no lo hace en nosotros, no se está burlando de nosotros, se está burlando
de aquel que nos ha escogido, de aquel que nos ha elegido, de Jehová nuestro Dios, que es el que andamos cargando en nuestro corazón, del Espíritu Santo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo que andamos en nuestro corazón. De Él se están burlando, porque a Él nosotros obedecemos, a Él nosotros es que proclamamos, nuestra voz proclama su nombre, nuestros labios proclaman su evangelio, y es por eso que se burlan de Él, no de nosotros, se burlan de Él. Por eso dice Él que cualquiera que le hace algo a uno de sus pequeños, a Él se lo ha hecho. Y es por eso que Él responde ante cualquier provocación, ante cualquier circunstancia que le hacen a su pueblo. Amén. Y es por eso que dice aquí, ya para terminar, vemos aquí, David dijo, tú has provocado al Dios de Israel. Y esto te digo que esto es Dios diciéndolo. Todo el mensaje Dios me lo otorgó, pero esto es aquí en vivo diciéndote el Señor, porque esto yo no lo tenía anotado en mis notas. Si yo te lo enseño aquí, no está ese ejemplo. Ahorita Dios me lo acaba de poner de David. Dice, tú has provocado a los escuadrones de Jehová. Y agarró su honda y con una piedra lanzó. ¿Y dónde le cayó? En la frente le cayó al gigante. Y cayó de espaldas. Cayó de espaldas. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, es el que peleó esa batalla. No fue David. David fue el instrumento que Dios utilizó para glorificarse. David fue el instrumento que Dios ocupó, pero quien derrotó a ese gigante fue Jehová Dios, porque Él dijo, yo he venido en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, es que el que nos provoca a nosotros, no nos provoca a nosotros, está provocando a Dios, a Jehová, a nuestro Dios, el que nos llamó a nosotros a seguirle, a Él están provocando. Toda aquella persona que se levante en nuestra contra. Y fue vencido Goliat en ese momento. Vemos aquí ahora en Gálatas 6:7 para terminar. No os engañéis, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En primer lugar, no nos engañemos. No creamos que podemos hacer lo que querramos y vamos a andar tan tranquilamente por ahí y que no nos va a pasar nada. No nos engañemos de que andamos haciendo cualquier cosa ahí en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, afectando a los hijos de Dios y todo lo que procede de Dios, la Biblia, su nombre. Nos vamos a burlar de su palabra y nos vamos a burlar de las promesas, nos vamos a burlar de lo que la gente que anda predicando la palabra de Dios dice, nos vamos a burlar de todo lo que procede de Dios y no va a pasar nada. No nos engañemos, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, nos podemos engañar a nosotros mismos y decir, no va a pasar nada, no. Pero aquí dice, no os engañéis. O sea, mucho cuidado con el que se burla a Dios. Mucho cuidado, porque dice aquí, dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No es que yo me voy a esconder y voy a hacer la maldad y como nadie me vio, pues no va a quedar, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque yo ya me escondí, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta. No, Dios sí sabe lo que pasa. Dios sí sabe lo que está pasando. Las personas podemos ignorar, muchos podemos ignorar lo que está pasando. Dios sí sabe lo que está pasando. Dios sí sabe lo que pasa. Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Dios sí sabe lo que hay en tus pensamientos. Tú no le puedes ignorar nada a Dios, no. Es que Dios sabe todo, te conoce perfecto porque te hizo de principio a fin, te conoce. Él es el que te hizo. Entonces Dios nos conoce a ti y a mí, Dios nos conoce. Amén. Dice, no, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi pregunta es, ¿qué has sembrado tú? ¿Qué has sembrado tú? ¿Qué has hecho con tus hermanos? Ojalá no haya pasado como Caín y Abel, ¿verdad? Porque este es otro ejemplo que hasta última hora Dios me lo otorgó. A ver.
que no haya pasado como Caín y Abel. ¿Qué es lo que has hecho con tu hermano? ¿Te sientes feliz porque tu hermano va avanzando en su propósito? ¿Te sientes contento porque tu hermano está contribuyendo a la obra de Dios con lo que Dios le ha otorgado? ¿O te sientes mal y quieres deshacerte de esa persona y quieres venir y mandarlo tras telón, o quieres desaparecerlo para tomar su lugar? Y lo peor del caso es que ni lo vas a tomar bien, porque cada quien Dios le da lo que le otorga con su equipaje que corresponde. Por otro puede tomar mi lugar, por poner un ejemplo. Un ejemplo, o sea, este es un ejemplo, no es que no es que esté pasando así, es que es un ejemplo. Alguien puede querer tomar mi lugar, pero lo va a ejecutar igual. Lo digo porque con toda la autoridad que Dios pone en mi boca de decirlo, porque cada quien tiene su propósito, cada quien tiene su equipaje. Yo no puedo hacer lo que tú haces, por más que yo pueda sentarme en tu silla y empezar a hacer lo que tú haces, no me va a salir igual, voy a ser ridículo. No me va a salir igual, ¿por qué? Porque a ti te dieron tu propósito, a ti te dieron tu equipaje para poder hacer lo que tú haces de la manera que lo haces, para honrar el nombre de Dios, ¿verdad? Y Dios pues respalda eso. A mí Dios me dio mi equipaje, Dios me dio mi silla, Dios me dio mi propósito para poder ejercer lo que yo hago. A mí me funciona, a mí me fluye, porque estoy haciendo lo que Dios otorgó a mi vida que debo de hacer. Entonces, qué bueno es que todos nosotros nos respetemos con nuestro propósito, nos respetemos. ¿Por qué? Porque al final del cabo, aquí ninguno de los que predicamos el Evangelio, ninguno de los que somos parte de la iglesia, ninguno estamos trabajando para nosotros mismos. Si tú te pones a pensar, todos estamos trabajando con un fin común, que es para el reino de Dios, que es de venir y atraer las personas para que seamos uno solo, para venir, ¿verdad? Y que el reino de Dios pues sea completo, el reino de Dios se reúna a todos los que van a conformar el reino de Dios, porque el único objetivo que nos ha dado Dios es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es el objetivo de nosotros, los hijos de Dios, de ir y predicar el evangelio, de presentar las santas escrituras a aquellos que no lo conocen, para que la gente se arrepienta, se dé cuenta del pecado, se corrija en su camino y busque a Dios, porque esa es su única salvación. Eso es lo que estamos llamados a hacer los hijos de Dios. Llevar el evangelio a aquel que está perdido en la oscuridad, a aquel que no puede ver claro porque el pecado está ahí, ¿verdad? Y que vengan y se corrijan de sus caminos para obtener la salvación y vida eterna. Eso es nuestro compromiso. Pero lamentablemente muchas veces la iglesia está ocupada en ver a quién le pone tropiezo, a ver qué despojo, qué le quito a esta persona, de qué lo despojo, de qué me apodero y a dónde está su propio propósito. ¿A dónde está su propio propósito? ¿Por qué no se enfoca en su propio propósito? ¿Por qué no desarrolla lo que Dios ha dicho en su corazón que es? ¿Por qué no desarrolla si a cada quien Dios le da lo que le corresponde? ¿Verdad? Entonces, ahora podemos ver esto. Dios dice, no puede ser burlado. Y la cosa es que aunque hemos hablado de Dios, que Dios no puede ser burlado, pero cada vez que alguien se levanta a burlarse de un hijo de Dios por lo que está haciendo, se está burlando también de Dios mismo. Es como que similar. Por eso repito, cuando alguien se levanta ante un hijo de Dios, con un ungido de Dios, está prácticamente batallando con Jehová Dios el Todopoderoso, no con la persona. Porque nosotros los hijos de Dios no estamos llamados a pelear con nadie. Amén. Entonces aquí estamos ahora diciendo esto, ¿verdad? El precio de la burla a Dios. Amén. El precio de la burla a Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque ahí dice, con Dios dice, Dios no puede ser burlado. Así que el precio de la burla a Dios, tengámoslo muy en cuenta, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos, que no estemos fallando a nuestro Dios y vayamos a todas esas consecuencias malas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si nosotros nos hemos ahorita identificado que hemos cometido un error, porque Dios siempre presenta el problema. Es que Dios esto es como un hospital, ¿verdad? Del alma. De que nosotros venimos y decimos, bueno, sí, hay que presentar el problema, porque cuando vas donde el médico, tú dices, mire, fíjese doctor, que me pasa esto y esto y esto. Y el doctor dice, ah, sí, saque el diagnóstico el doctor. Y entonces el doctor te dice, ah, sí, mire, usted tiene este problema. El doctor le dice lo que le pasa.
no le receta primero la medicina, no, que Él le dice que tiene y después le da la medicina para que usted se cure. Así es aquí. Nosotros aquí hablamos del problema, de lo que está pasando, de lo espiritualmente que Dios quiere que hablemos, y después damos la medicina para que sea curado, ¿verdad? Entonces ahora Dios nos ha hablado de la burla. A Dios le desagrada la burla. Hemos hablado acerca de la burla a Dios. ¿Qué podemos hacer si nosotros nos hemos identificado en algún caso? Decimos, si es cierto, yo me burlé de aquella hermanita que andaba predicando el evangelio y la vi mal y me puse a reír de ella. No, si es cierto, yo me burlé de la palabra de Dios porque creí que eso era una mentira, que era que era una falsedad y que eso no se cumple. No, es cierto, yo me burlé de Dios porque yo creo que Dios ni existe. No, es cierto, yo me burlé de tal cosa. O sea, cuando nos hemos ahorita confrontado con la palabra de Dios, porque es nuestro espejo, entonces venimos y decimos, si es cierto, he fallado, ¿qué podemos hacer? Hemos entendido que hemos actuado mal, ¿qué podemos hacer? Número 1, arrepentirse. Diga, Señor, yo me arrepiento de esto, no pensé que estaba haciendo mal, pero yo me di cuenta que sí. Y muchas veces, como dice una porción bíblica ahí, que a veces se lleva hasta por niveles generacionales, a veces hay que pedir perdón hasta por personas que ni siquiera nosotros tuvimos que ver, pero hay que pedir perdón, ¿por qué? Para quitarnos esa carga de encima. Amén. Entonces vamos a pedir perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname si alguna vez yo me burlé de tu palabra. Señor, perdóname si alguna vez yo me burlé de algo que estaban haciendo que era en tu nombre. Señor, perdóname si alguna vez yo me burlé de una alabanza. Las alabanzas son para Dios, no son para los hombres. Señor, perdóname, Padre mío, si yo me burlé de algo que se dijo, de una profecía o de algo que yo no creí, pero me burlé. Perdóname. O si me burlé de una manifestación del Espíritu Santo. Y mira, con eso hay que tener cuidado. Porque dice la Biblia que es pecado, es abominación a Dios, darle los hechos al diablo de lo que es de Dios. ¿Verdad? En otras palabras, darle los hechos al diablo, a decir, eso es demoníaco, y es el Espíritu Santo manifestándose. Por eso cuando no entendamos nada, mejor observemos, pero no digamos nada. Porque no vaya a ser que sí sea el Espíritu Santo y estemos blasfemando contra el Espíritu Santo. Es de los pecados que Dios no perdona. El que blasfema contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Entonces, por eso es mejor no opinar. Si usted no entiende nada de que por qué aquel hermanito se cayó, que por qué aquel hermanito se está temblando, por qué aquel hermanito está saltando, si a usted no le gusta eso, pero perdone, no diga nada. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que esté blasfemando contra el Espíritu Santo y entonces no haya perdón de Dios, ¿verdad? Lo dice la palabra. Así que en este momento vamos a orar y vamos a pedirle perdón por todo lo que podríamos haber hecho, sea consciente o inconscientemente. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has otorgado. Si es que hemos hablado de la burla, es porque es tu voluntad que lo hagamos y es porque alguien, quizás nosotros mismos, sea inconsciente o conscientemente, nos hemos burlado del proceder de muchas personas que están honrando tu nombre, o nos hemos burlado alguna vez de la palabra de Dios, o nos hemos burlado de un proceder del Espíritu Santo, o de algo que nosotros no logramos comprender, pero Señor, en este momento hemos entendido tu palabra y es que te hemos faltado, te hemos fallado, y no queremos, Señor, que tú procedas para con nosotros en una situación que podamos lamentar. Así que, mi Dios, en este momento queremos pedirte perdón. Queremos, Señor, que estamos arrepentidos. Queremos hacer las cosas bien, Señor, agradando tu nombre. Así que perdónanos si en esta ocasión te hemos fallado, burlándote de ti, de tu nombre, burlándote de que tú existes o no existes. Perdónanos, Señor. En este momento te doy gracias por esta palabra, porque es una oportunidad que nos da, Señor, y que nos amas, y nos estás diciendo que nos amas porque nos estás ahorita preveyendo de estas circunstancias. Señor, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, ayúdanos a proceder adecuadamente, correctamente, como realmente te agrada a ti. Así que, Señor, yo pongo en este momento a cada persona que ha tomado bien ahora a orar conmigo, que ha entendido que ha fallado al Señor, que te ha fallado a ti.
ya sea consciente o inconscientemente, como a veces lo podemos hacer por ignorancia. Señor, te ruego, mi Dios, que seas tú perdonando. Si tú das este mensaje, porque está dando oportunidad a las personas que se puedan arrepentir de sus malas acciones. Así que yo te ruego, mi Dios, que ahí donde están ese hermano, esa hermanita, ese amigo, esa amiga, tu mano poderosa llegue hasta donde está esa persona, Señor, y limpie de todo pecado y sane de toda situación que haya afectado a ti, Señor, que perdones este acontecimiento si es que ha acontecido. Y si no, pues Señor, te ruego que seas tú ayudando a cada persona que esté escuchando ahorita a solventar su necesidad, cualquier tipo de necesidad que pueda estar pasando, que pueda estar cruzando, que seas tú, Señor, solventando sus necesidades, que seas tú guiándoles en tu camino, que seas tú, Señor, protegiéndoles en todo momento, Señor, y que le bendiga, Señor, en todo lo que necesitan en su casa, que guarde su salida y su entrada a sus hogares, Señor. Así que yo ahora te ruego que seas tú ahí habitando con ellos siempre y que les ayudes a resolver cualquier circunstancia. También, Señor, te ruego por aquellos que salen a trabajar este día, que tú los guardes, que tú los protejas en su salida y su entrada a sus casas y que puedan regresar con bien de nuevo a sus hogares para poderse encontrar con sus seres queridos. Gracias, bendito Señor, por las oportunidades que nos das. Gracias, bendito Rey. En ti confiamos, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso y confiamos en ti en todo momento. Así que muchas gracias, Señor, por este mensaje y queremos, Señor, honrar tu nombre. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y ya sabes, ¿verdad? Ahora creo que sí vamos a tener bien presente y tener ese cuidado, ¿verdad? De no cometer esos errores. Así que muchas gracias por haberme escuchado, por haberte mantenido hasta aquí, hasta el final de este mensaje. Estamos a la luz de la palabra y cuando hablamos de la luz de la palabra es que la palabra de Dios nos ilumina, ¿verdad? Para poder llevar los pasos correctos que son los que nos llevan hacia a encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Yo te mando muchos abrazos a donde estás y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda un excelente fin de semana. Nos seguimos viendo dentro de semanas, si Dios lo permite, ¿verdad? El día martes tenemos la intervención. Vamos a estar aquí edificando el alma. Así que muchas gracias, ¿verdad? Por tener presente siempre estos encuentros para escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos seguimos viendo, si Dios lo permite. Bendiciones.